poco a poco. Bueno, pues el Banco Central Europeo, para seguir en línea con esta supervisión, le ha pedido a los grandes bancos, a los Citi, Goldman y compañía, que van a tener que hacer un esfuerzo algo mayor, ahora que ya está todo cerrado. Y ojo, porque el traslado de capital de esos grandes bancos al viejo continente podría rondar entre los 250 y los 300.000 millones de euros, que no es poca cosa. Con todo esto sobre la mesa, con los datos, con si hay o no que cambiar el objetivo de inflación, Javier del Valle, de todo esto se ha hablado y mucho, y creo que además podemos hacerlo también, no sé si está al otro lado ya preparado, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿A usted le parece que cambiar el objetivo de inflación del 2 al 4% o al 3% es cambiar la meta en mitad de una carrera o es parar un coche en llamas en un momento complicado? Bueno, viene a significar un absurdo más de los bancos centrales. Yo incluso creo que el objetivo del 2% es una falsedad. La estabilidad de precios debería ser el 0%, no el 2%. Hay que tener en cuenta que un 2% interanual, anualmente a los 40 años se duplican los precios, con lo cual eso llamarle estabilidad me parece algo prácticamente irrisorio. Pero bueno, como uno ya ha venido acostumbrándose a estas perversiones un poco de los objetivos, pues ahora, como no se puede ni siquiera conseguir ese objetivo, pues en este momento lo que están pretendiendo ahora es ponerlo un poquitín más fácil. Pondrán el 3, pondrán el 4, pero de alguna manera nos viene a decir que el problema de la inflación es un problema bastante grave, no está creado ni por los salarios ni por los márgenes comerciales, está creado por una política monetaria ultra expansiva y una política fiscal ultra expansiva. Y tenemos a los gobiernos intentando resolver el problema que crea, generando más problemas, y a unos bancos centrales que cuando reducen la masa monetaria, de alguna manera lo que nos sucede es que el sector bancario se tambalea. Dicen que está muy fuerte, pero la verdad es que apenas han reducido la masa monetaria y ya están prácticamente casi todos ellos temblando. Por lo tanto, este es el momento crucial de todo este proceso de subida de tipo de interés, porque subirlo desde cero es relativamente fácil. Ahora es cuando va a empezar a doler y entonces veremos si realmente los bancos centrales van a poder controlar la inflación y van a desear controlar la inflación o desear la estabilidad de precio. En medio de toda esta situación, cambian el objetivo para no tener que enfrentarse a la verdad. Alexis, muy buenas tardes, soy Javier del Valle. Aprovecho para preguntarle ¿Qué tal, Javier? Sobre lo que ha dicho Loretta Mester hace un rato en una reunión para la Reserva Federal, bueno, hablando sobre la política de la Reserva Federal, la política monetaria. Dice que a pesar de los datos macroeconómicos que hemos conocido hoy, antes los mencionábamos, ¿no? Ese índice ley volviendo a caer en marzo, un menos 1,2%, vemos también la venta de viviendas volviendo a caer, los inicios de desempleo empezar a subir también. Y mientras tanto, dice Loretta Mester que sigue confiando en el soft landing. Eso sí, advierte que la economía está ya en camino de un crecimiento muy suave y que no hace falta un gran shock, un gran catalizador para que se genere una recesión. ¿Cómo cuadra todo este mensaje dentro de, oye, estamos vendiendo el soft landing, pero a la vez te estoy advirtiendo de que un pequeño shock ya podría generar una recesión? Ya. Bueno, yo creo que forma parte un poco de la soberbia de algunos economistas y de la soberbia sobre todo de las instituciones elitistas, que de alguna manera se creen que están pilotando un avión y que aprietan un botón, bajan los slots, suben no sé qué, cambia lo otro y entonces el avión se aterriza directamente en una pista. Eso sucederá en los pilotos de aviones, pero en la economía ni los datos realmente reflejan la realidad, no pueden reflejar la realidad porque casi todos ellos son relativamente, digamos, erróneos, te permiten tener una idea genérica, pero no de la realidad, y desde luego todavía estamos muy lejos de saber qué relaciones tienen cada una de nuestras acciones con respecto a las maniobras que hacemos. Por lo tanto, si usted no ve la realidad y no tiene un aparato que le permita determinar cómo una actuación afecta a otra variable y cómo se encadenan uno tras otro, porque la economía es algo mucho más complejo de lo que ellos quieren, pues decir que son capaces de predecir lo que va a pasar, pues mira, me parece absolutamente descabellado. Ellos lo que están viendo, obviamente, es algo muy sencillo, que a lo mejor es lo que les permite hablar ya de recesión, es que se ven obligados a reducir la masa monetaria, y la masa monetaria al final va a dar lugar a una caída de la actividad.
como no saben exactamente cuánto, pues se cubren un poco diciendo que a lo mejor puede suceder algo extraordinario. No, no va a suceder nada extraordinario. Usted está tomando una serie de medidas, no sabe exactamente las implicaciones reales de esas medidas y por lo tanto no sabe hasta dónde va a llegar. Y por lo tanto se encuentra con que a lo mejor está usted cortando y la minifalda le sale bikini. Nunca sabremos por dónde vendrá ese catalizador o lo que pueda pasar, y me ha gustado la frase, Alexis, que nadie debería intentar aventurarse a decir lo que va a pasar en la economía, porque no tenemos ni idea, y además, sobre todo en un proceso, en un momento en el que no hemos vivido en años, porque claro, este tipo de inflación no lo habíamos vivido en muchos años, tampoco esta subida de tipos de interés. Claro, todo esto para los mercados, en este momento en el que hablaba usted del balance, ¿no? Cómo se está reduciendo por esa reducción del balance. Sí que es verdad que el de la FED volvió a incrementar por esas ayudas de liquidez, esos préstamos que otorgó a los diferentes bancos, pero ya está rumbo otra vez en caída. ¿Todo esto cómo va a afectar a las bolsas? Porque parece ser que les está dando igual ahora mismo. Ahora de momento el mercado bursátil quizás está un poco pues en un modo que no acabo de entender prácticamente del todo. Yo creo que quizás existe un poco una cierta sensación del mercado que se empeña en que la Reserva Federal va a torcer la mano, es decir, que ladrará pero no morderá. Y por lo tanto, de alguna manera, el mercado lo que está planteando es que ante el control de la inflación y el control de los mercados, la Reserva Federal acabará tomando partido por la estabilidad de los mercados y por lo tanto de alguna manera significará inflaciones al alza o por lo menos no caída tan rápida, pero unos mercados relativamente optimistas. Yo creo que cuando lleguen a la conclusión de que la Reserva Federal va en serio, y no creo que vaya a darse esa situación, pues entonces posiblemente el mercado abandonará esta tensión que está dando entre lo que la Reserva Federal piensa y lo que el mercado piensa y a lo mejor podría dar lugar a una caída de las bolsas. Hay que tener en cuenta que los beneficios empresariales, obviamente, con una recesión se van a resentir. Y ahora mismo hay indicios muy importantes, sobre todo en el consumo, que nos están dando a entender como que la capacidad de endeudamiento de los americanos con unos tipos tan altos, pues se está resintiendo de una manera muy importante, con lo cual, de alguna manera, en el corto plazo, mientras el mercado siga no creyendo las palabras de la Reserva Federal, pensará que en algún momento acabarán bajando los tipos de interés, antes incluso de lo que ellos plantean, pero me da la impresión de que en la espera vamos a tener una recesión y no sabemos realmente. Es decir, en la economía generalmente puedes saber cosas muy genéricas, pero no puedes apostar ni poner la mano en el fuego de que va a ser una recesión corta y leve. Mire, vamos a tener que hacer ajustes y los ajustes van a ser difíciles y la situación va a ser complicada. Vamos a prepararnos para ello, lo más lógico es que vaya a haber una recesión y cuando ya nos enfrentemos a ella y veamos cómo funciona, ya sabremos si será corta o no será corta. A lo mejor nos equivocamos y es más corta de lo que pensamos, o a lo mejor directamente es una situación mucho más complicada. Yo me inclino más un poco por esto último, puesto que llevamos desde el 2008 haciendo trampas en el solitario y por lo tanto de alguna manera nos descubrirán y entonces habrá que pagar las cuentas pasadas encubiertas. Y Alexis, esas trampas en el solitario que usted menciona, ¿cree que pueden volver a darse? Porque quebraban los bancos y se rescatan a los depósitos. Los bancos tienen problemas de liquidez y se hace la ventana de descuento, se accede a la ventana de descuento, se da el programa nuevo del BTFP, se valoran los bonos a la par y aquí no ha pasado nada. O sea, se entrega esa liquidez y para que los bancos puedan seguir funcionando y al final es un poco ese juego, esas trampas que usted estaba mencionando. Sí. Y claro, ¿quién nos dice que no las vayan a volver a hacer? Si las aplicasen, ¿por dónde podría venir? ¿Una revisión, como decía antes, del objetivo de inflación o incluso volver al quantitative easing? Cabe la posibilidad. Ve, usted mismo ahora mismo acaba de poner sobre la mesa un poco esa especie de dos líneas de pensamiento. El mercado está empeñado que la Reserva Federal ladrará, pero no morderá. Que dirá que hay que controlar la inflación y que voy a hacer todo, me voy a hacer el harakiri, me voy a cortar el brazo y voy a hacer de todo por controlar la inflación. Luego, cuando llegue la inflación, ya veremos si a lo mejor dice, bueno, la verdad es que yo con dos piernas no andaría, mejor no me la corto un poco, mejor hago estas cosas. Yo creo que el mercado está pensando un poco en esas circunstancias y que a la larga, dado que la experiencia nos indica así, la Reserva Federal acaba haciendo caso a la estabilidad de los mercados más que a la estabilidad de la inflación. La verdad es que tampoco se ha encontrado desde el 2008 en una situación como esta, puesto que de alguna manera parecía que la inflación solo estaba concentrada en bolsa y en mercado inmobiliario, no tanto en los productos. Sin embargo, tras las últimas aventuras del 2020, ya ha llegado ese incremento de los precios, ya no a las dos variables de incremento de precios que teníamos hasta ahora, que era bolsa y mercados inmobiliarios, que hacían mucho daño a la población, pero bueno, parecía que de alguna manera no importaba y ahora ha llegado pues a
a productos alimenticios, y está haciendo un relativamente daño a la población. Por lo tanto, tampoco sé exactamente si la Reserva Federal puede de alguna manera encontrarse en una situación de dejar al margen la inflación. Por eso leía un artículo hace poco, que no me acuerdo exactamente quién lo escribía, en el Project Syndicate, no me acuerdo ahora quién lo hacía, pero venía a decir que Powell no va a estar en la diatriba entre la Reserva Federal de Nixon, que tuvo que permitir la inflación, o la Reserva Federal de Reagan, que de alguna manera luchó por controlar la inflación. Quizás la Reserva Federal va a ser o va a ser recordado como la Reserva Federal que dilapidó su confianza o la confianza que el mercado y la población tenían en ella para controlar la inflación. Ha dado en el clavo, yo creo, Alexis. Creo que por ahí está el próximo problema para los bancos centrales, la credibilidad de sus acciones y sobre todo de cómo controlar o cómo anclar esas expectativas de inflación que han repetido 1000 veces, que es lo importante. Gracias por su análisis. Como siempre, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Que tenga buena noche.